Creo yo que Sí. en un tiempo. Bueno, buenas noches a todos y todas por participar y gracias por el interés de participar en este segundo foro de la revista Heterodoxia, que se llama Políticas pre y redistributivas para enfrentar la pandemia. ¿Ya? Bueno, agradecemos por supuesto a los invitados, Marcos Kremerman y Ramón López, por tener la disposición de estar aquí hoy día y hablar sobre el tema en cuestión. Quisiéramos contarle también que la revista Heterodoxia es una revista que lleva ya 3 años. Obviamente, bueno, con la pandemia hemos aprendido también todo lo que es la virtualidad y hemos activado mucho más la presencia en redes sociales. Nuestra revista está en la página heterodoxia.cl, www.heterodoxia.cl, donde pueden ahí revisar los temas que hemos ido poniendo en debate. ¿Ya? Ahora quisiera hacer una breve introducción a los invitados. Marco Kremerman es economista e investigador de la Fundación Sol, fundación que por supuesto, bueno, todos conocemos desde hace ya mucho tiempo y que ha sido enormemente relevante en dar a conocer un montón de datos interesantísimos sobre pensiones, sobre desigualdades de ingresos, sobre el mundo del trabajo y que finalmente ha aportado enormemente al debate actual en relación a cómo está funcionando la política pública en nuestro país. Por su parte, Ramón López es economista, doctor en economía y ha sido profesor en la Universidad de Maryland, fue profesor de la Universidad de Maryland por 20 años y actualmente es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Ha trabajado temas de economía ambiental, ha trabajado temas también de desarrollo sustentable, pero también sobre el sistema tributario, y tiene también un interesantísimo trabajo sobre la evasión, enorme evasión que hacen los súper ricos, la evasión de impuestos que hacen los súper ricos en nuestro país. ¿Ya? Bueno, para finalizar, digamos, para poder dar paso al debate, quisiera contar un poco cómo va a funcionar la dinámica. Primero va a hablar Marco, ¿ya? Y después va a hablar Ramón López, 20-25 minutos cada uno. Finalmente vamos a terminar con una ronda de preguntas, pero les agradecería a todos y todas que me puedan hacer llegar las preguntas a mí para que yo se las pueda finalmente plantear a los invitados, ¿ya? También les vamos a pedir que por favor mantengan sus audios apagados y también ojalá sus videos para que finalmente la señal de internet se mantenga más o menos estable. Eso por ahora, entonces doy paso a Marco para que pueda empezar con el foro. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, gracias a la revista Heterodoxia, qué bonito nombre la revista, por su existencia y por invitarnos a este foro. Saludar a todas las personas que nos están acompañando, que nos están escuchando y que vamos a reflexionar en conjunto. Y saludar a Ramón, un gusto compartir un foro. Tiene destacados trabajos y muy importantes para el debate sobre muchos temas, desigualdad, impuestos, entre otros varios. Voy a dividir la intervención en 4 partes, ¿no? Una parte más bien epistemológica, política, una segunda parte que tiene que ver con estas políticas pre-distributivas, una tercera parte que tiene que ver con las políticas redistributivas y una parte final que tiene que ver con la discusión más coyuntural, ¿no? Que está obviamente relacionada con los aspectos anteriores. Lo primero, creo que en este espacio va a hacer mucho más sentido que en otros espacios que a veces nos toca a Ramón y a mí, a ustedes mismos, estar debatiendo, estar reflexionando. Es muy importante, dado que ambos venimos desde las ciencias económicas, volver a decir una vez más que la economía es una ciencia social, ¿no? Y por tanto siempre es política. Esta distinción entre economía positiva y economía normativa es una falsa distinción. Y por tanto, cuando nos dicen que desde la economía solamente nos están tratando de decir cuáles son los mejores o los más adecuados medios para conseguir los fines, y vemos que permanentemente nos están diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, finalmente desde esta comunidad de expertos y expertas, entre comillas, del mundo de la economía, están fijando los fines permanentemente. Nos están diciendo esto se hace y esto no se hace.
Y es muy importante aquello ponerlo sobre la mesa, porque la definición, la palabra economía, viene etimológicamente de oikonomía. Y economía significa, como ustedes deben saber, administración de la casa o administración del hogar. Y es muy extraño que en un hogar o en una casa algunas personas solo tomen desayuno y otras tengan 7 u 8 comidas al día. Bueno, eso pasa en Chile y en muchos países capitalistas, donde increíblemente nos dice permanentemente que no hay recursos, que hay que ceñirse a ciertas restricciones fiscales que provienen de ciertos acuerdos técnicos mundiales, que no son tales, y que impiden que algunas personas puedan satisfacer sus necesidades más básicas, mientras otros viven como si estuvieran en otro planeta, ¿no? Con niveles de gasto y de ingresos que cuesta dimensionar con muchos, muchos, muchos ceros. En ese sentido, es muy importante estar leyendo permanentemente las declaraciones que están presentes en esta discusión que estamos teniendo, que yo la uniría, ¿no? La crisis sanitaria que estamos viviendo está totalmente unida a la crisis que se genera políticamente desde el 18 de octubre. Creo que ambos sucesos nos permiten hacer lecturas muy parecidas, y al mismo tiempo esta crisis sanitaria, más allá de detonar una crisis económica mundial, desde nuestro punto de vista, la acelera. Eh, no observamos datos a nivel mundial de economía sana en los años anteriores, sino que la última crisis económica y financiera mundial vemos que jamás ha cesado, ¿no? Ha tenido en su fachada, ¿no? Algunos signos de supuesta recuperación. Por esa recuperación, como por ahí hay un libro del sociólogo Streck, ¿no? Que nos dice que se ha comprado tiempo, que el capitalismo ha comprado tiempo por 40 años, básicamente, un poco en línea con el proyecto neoliberal, a través del dinero, a través de la inflación en los primeros años, después de la deuda pública, después de la deuda privada, y hoy día en un mix entre deuda pública y deuda privada. Pero no sabemos otros instrumentos podría tener el capital para seguir comprando tiempo. Eso quizás es una de las tesis más interesantes a debatir. Eso en primer lugar. La economía es una ciencia social y por tanto todas esas proyecciones y esas sentencias hay que verlas con mucha tranquilidad. Sabemos que las proyecciones desde la economía siempre están erradas. Siempre las proyecciones son corregidas cada mes, cada 2 meses, y por tanto hay que tomarlas como tal. En segundo lugar, en relación a esta distinción que se nos pidió conversar entre políticas predistributivas, o quizás también distributivas, que es un nombre más histórico, y las políticas redistributivas, yo ordenaría las políticas predistributivas o distributivas en el mundo de la producción. En el mundo de producción donde históricamente se produce valor, se produce riqueza, y el espacio donde las relaciones de poder se van de manera más brutal entre capital y trabajo. Y en el caso chileno, sin duda que en ese espacio donde hay un descampe bastante grande, nos permite hacer un análisis muy preocupante de lo que se está viviendo actualmente, de lo que quedó en evidencia de manera más masiva a partir del 18 de octubre y lo que viene hacia adelante. Dentro del mundo del trabajo uno podría partir de menos a más. De menos, podríamos partir, por ejemplo, con la institución del salario mínimo. La institución del salario mínimo, como por estructura salarial en un país, sin duda trata de cierto o supuesto contrato social, donde los países puede existir cierto acuerdo para fijar el valor mínimo del trabajo de aquellas personas que trabajan jornada completa. Y ese valor mínimo no puede ser arbitrario, tiene que tener alguna relación con el costo de vida y con la reproducción del trabajador o la trabajadora que la gana y su grupo familiar. Hay muchas personas que cuando nosotros esto lo decimos, tanto en columnas o incluso en las redes sociales, dicen, pero ¿por qué si esto se puede sacar adelante con 2 personas trabajando y se acabó la discusión? Pero el tema central es por qué deben trabajar obligatoriamente 2 personas en un lugar para superar algo tan básico, por ejemplo, como una línea de la pobreza. Debe ser el punto de partida que el salario mínimo permita al trabajador o trabajadora que lo gane sacar una familia promedio de algo tan básico como la pobreza. Yo creo que incluso debemos apuntar a algo un poco superior a la pobreza, porque ya la discusión de cómo se construye la línea de la pobreza, por qué nos fijamos en el primer quintil,
¿no? Según la encuesta de presupuestos familiares para diseñar el mix de gastos, ya es discutible, ¿no? Antes, de hecho, mirábamos el tercer decil, entre otras cosas. El salario mínimo está totalmente desanclado de los estándares básicos que el propio Estado chileno fija. Hoy día para una familia promedio de 4 personas son 451.000 pesos líquidos, y el salario mínimo bruto es 320.500 pesos. Entonces, para que un salario mínimo permitiera a un trabajador o trabajadora sacar algo tan básico como a su grupo familiar de la pobreza, deberían ser en términos brutos al menos 552.000 pesos. Ese es el punto de partida. ¿Qué nos dice, entre comillas, la ciencia económica? Que esto no se puede porque genera desempleo, pero nuevamente nos meten en este mundo ideal de las abstracciones, donde supuestamente estamos en competencia perfecta, información simétrica entre trabajo y capital, todos los trabajos sobre monopsonio, vinculados a quien compra fuerza de trabajo, parece que no se han leído y no se toman en consideración. Entonces, ese es un punto de partida. Si el punto de partida está en el suelo, en general, en la academia se habla del efecto faro, termina iluminando al resto de la distribución salarial en un país. Es muy importante como valor de referencia. En segundo lugar, está el modelo de relaciones laborales. Y el modelo de relaciones laborales tiene que ver con la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Sabemos también que a partir del plan laboral del año 1979, José Piñera hizo algo bien estructurado, según sus intereses, ¿no? Y con los intereses del capital. Y básicamente atacó fuertemente a estas instituciones y las redujo a su mínima expresión. Costó mucho salir de una tasa de sindicalización del 12%, y hoy día estamos un poquito más alto, estamos en un 19%. ¿No? Pero como vamos a ver prontamente, vamos a sacar un estudio en las próximas semanas de esto, cerca de la mitad de los 11.000 sindicatos activos que existen en Chile, la mitad tiene menos de 40 socios y socias. Estamos hablando de una pulverización sindical importantísima. El poder real con la cantidad de sindicatos que existen, finalmente son sindicatos de papel que no tienen ninguna fuerza. En segundo lugar, junto con tener una tasa de sindicalización muy baja, tenemos un gran problema, porque Francia también tiene una tasa de sindicalización incluso más baja que Chile, ¿no? Tiene menos de 15%. Pero existe la negociación colectiva ramal o por sector económico, que está habilitada de manera central o de manera secundaria, pero está habilitada en gran parte de los países capitalistas de ingresos más altos y también en países adyacentes de nuestra región, como Uruguay, como Brasil o Argentina. ¿Qué significa esto? Que efectivamente los trabajadores y trabajadoras pueden negociar de manera sectorial, todos los trabajadores y trabajadoras del comercio puedan negociar con los gremios del sector comercio para fijar estándares básicos, y después se puede, a través de un método de cascada, por ejemplo, se puede ir negociando en las unidades específicas, en las unidades empresariales, pero se fija un estándar para cada sector productivo. El salario mínimo, soñemos, ojalá que esto sea realidad pronto, fuese 550.000 pesos brutos. En el sector comercio se puede, a partir de una negociación ramal, fijar un salario mínimo de 600.000, y en cada empresa, según su realidad, la empresa pequeña quizás se quedará ahí, o la empresa grande de retail podrá fijar en negociación colectiva 650, 670, lo que estimen las partes, siempre y cuando haya algún tipo de simetría de poder. Eso en general, en algunos países donde hay baja sindicalización, se resuelve con el efecto erga omnes. Y el efecto erga omnes permite extender lo negociado, aunque sea por un número reducido de trabajadores y trabajadoras, 15% o 13% de sindicalización en Francia, a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que están involucrados, están trabajando en los sectores económicos. Y se permite finalmente que la cobertura de instrumentos colectivos puede involucrar al 80, al 90, incluso hasta el 95%, como algunos casos europeos. En el caso de América Latina tenemos Uruguay, Brasil, Argentina, todos con más de 50% de cobertura en negociación colectiva. En tercer lugar, tenemos derecho a huelga, para que efectivamente el espacio de la negociación sea un espacio real, donde se pueda disputar los frutos del crecimiento y la riqueza que se genera. Efectivamente, la huelga tiene que ser una amenaza, que si no es una amenaza, el capital no va a conceder nada. Y para que sea una amenaza, tiene que tener ciertas prerrogativas que existen en todas partes del mundo, y por eso se le reconoce como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que no exista reemplazo, que la huelga se pueda llevar a cabo no solo en un procedimiento arreglado, que es el caso chileno, que la huelga es como un algoritmo, ¿no? Cada día yo me puedo ir a huelga, tengo que votar lo que el empleador ofrece durante la huelga de manera obligatoria, que fueron los cambios de Bachelet, que más que generar avances, generaron una serie de contradicciones,
en lo que es la constitución de un nuevo modelo de relación laboral, y por tanto se requiere un derecho a huelga completo, donde los trabajadores puedan parar no solo durante la negociación colectiva, sino que en cualquier momento donde sus derechos se vean vulnerados, y también puedan hacer huelgas que tengan que ver con la situación país, ¿no? Si se están tocando sus intereses en pensiones, o en la ley del salario mínimo, o en otro tipo de instituciones. Eso en términos bien generales, por el tiempo, en términos de las políticas predistributivas o distributivas. Sin duda, la discusión sobre la matriz productiva es muy importante, también para meternos en la discusión sobre la calidad del empleo. Lo que parece poco lógico, dado que estamos viviendo una profunda crisis económica acelerada, ¿no?, por la crisis sanitaria, uno diría, no es el momento para discutir estas cosas. ¿Cómo vamos a subir el salario mínimo si es que las pymes están quebrando, las empresas grandes están con problemas de caja? Bueno, eso se nos dice siempre, se nos ha dicho cada año, creciendo, no creciendo, creciendo poco, creciendo mucho, se nos dice siempre lo mismo, que no se puede, que no es el momento. Este justamente es el momento para hacer política contracíclica, ¿no? Efectivamente, lo que necesitamos de ahora en adelante, no solo para democratizar la economía, que es uno de los grandes problemas del modelo chileno, sino que para dinamizar, no democratizar solamente, sino dinamizar la economía en el futuro, es que los hogares tengan poder de compra. Ese poder de compra tiene que, sin duda, ser impulsado en esta etapa, donde hay una semiparalización de la economía, con aportes estatales, pero después tiene que venir a partir de su poder de compra como trabajadores y trabajadoras, con salarios que les permitan acceder justamente a ese poder de compra. ¿Por qué? Porque hoy día ya no es necesario, ¿no? En esta etapa de acumulación capitalista flexible, no es necesario, ¿no?, y financiarizada, no es necesario que se paguen salarios que permitan capital, como en la etapa anterior, en la etapa más fordista. ¿Por qué? Porque hoy día la deuda extendida es hoy día el 82% de las personas mayores de 18 años endeudadas, 11.500.000 personas, de las cuales, según el último dato de DICOM Equifax, a abril de este año, tenemos casi 5 millones de personas morosas. Ahí está, ¿no? Ahí está la activación y la explicación de por qué la demanda interna ha seguido funcionando en las últimas décadas. Con respecto a las políticas redistributivas, yo las centraría, hay muchas, ¿no? Yo las centraría en dos líneas. Primero, obviamente, el sistema tributario es fundamental. Tenemos un sistema tributario regresivo, donde financiamos principalmente por impuestos indirectos, como el IVA y otros impuestos a productos específicos. Ahí va más del 50% de la recaudación. Tenemos un sistema que todavía tiene una integración tributaria muy alta, ¿no? 65% de integración tributaria, vale decir, el 65% de los impuestos que pagan los dueños que pagan las empresas sirven como crédito para los impuestos que tienen que pagar los dueños de esas empresas cuando tributan como personas. Antes era un 100%, y en este gobierno se quería volver al 100%. Entonces, el tema es por qué no desintegrarla completamente. Bueno, Ramón ha hecho varios estudios en esa línea y también podrá explicar esto mucho mejor que yo. Y sin duda, lo que está en la discusión, y de muy buena manera, tiene que ver con que no solo tenemos que desintegrar el sistema tributario, y tenemos que cambiar la estructura tributaria, recaudar mucho más por impuestos directos a las personas y a las empresas, pero lo importante es que los impuestos que recaudemos a las personas tengan un componente importante de las personas que más ganan, de los hiper ricos o de los super ricos. En ese sentido, la discusión actual, que es una discusión que no solo tiene que ver con la pandemia, sino que es una discusión estructural que se podría dar en cualquier momento y que tenemos que darla con velocidad y urgencia, es que si tenemos a 260 personas, yo leía el estudio que acaba de sacar Ramón con Gino Sturla, si mal no recuerdo, donde nos contaban, ¿cierto?, con estimaciones de algunos estudios internacionales, que cerca de 260 personas aproximadamente son los hiper ricos en Chile, y su patrimonio total, financiero y no financiero, incluso ajustado por las pérdidas que han tenido en capitalización o valorización accionaria en esta pasada, es en torno a los 150.000 millones de dólares. Entonces, un impuesto de 4%, 5%, 2%, el que nos estamos de acuerdo, sin duda permitiría una recaudación importante, ¿no?, de por lo menos de 5.000 o 4.000 millones de dólares hacia arriba. Entonces, tenemos que tener una política redistributiva, ¿no?,
aunque no alcancemos aún a resolver las grandes diferencias y las asimetrías de poder que se dan en el espacio de la producción, al menos podemos partir corrigiendo, ¿no? Corrigiendo con el sistema tributario. Y las otras políticas que ha estado en boga y que usted en el foro anterior nos contaba, Beatriz, tuvieron sobre la renta básica universal, sin duda es una discusión importante que dar, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. La renta básica, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, tiene que ser incondicional, vale decir, tiene que ser una política universal y no focalizada, y al mismo tiempo su valor tiene que ser un valor suficiente. La discusión sobre la suficiencia en Chile es lo que nos tiene en estos momentos agarrados a la mecha, porque se fijan valores arbitrarios, 65.000 pesos per cápita, que el tercer mes serían 45.500, estoy hablando del ingreso familiar de emergencia. En otros casos se ha hablado de un salario mínimo, en otros casos se habla de la línea de la pobreza, pero jamás se mira el gasto. Por ejemplo, el gasto mediano de los hogares en Chile, hoy día, según la encuesta de presupuesto familiar, en la última del INE, está en 882.000 pesos. Es el gasto mediano de los hogares. Entonces, cuando decimos que los hogares se tienen que conformar con 200.000 pesos o con 450.000 pesos, que es la línea de la pobreza, que ya es un poco más decente, sin duda no estamos dando la discusión completa. Entonces, la renta básica universal está totalmente relacionada con el sistema tributario, porque sus recursos deben provenir de este lugar, ¿no? Y ojalá de impuestos progresivos, por ejemplo, a los súper ricos. Y ojalá también considerar toda la discusión sobre impuestos a los recursos naturales, royalties de los recursos naturales, ¿no? Todos trabajos que Ramón también ha desarrollado de manera muy importante. Hoy día no tenemos, por ejemplo, un royalty de la minería, tenemos un mini impuesto específico de la actividad minera que recauda menos un 0,2% del PIB. Sin embargo, a pesar de que la renta básica universal es una discusión abierta, legítima, interesante, hay dos cosas que yo creo que hay que tener cuidado y estar reflexionando permanentemente. Si es que la renta básica universal se va a convertir en un sustituto de los ingresos laborales, y estamos operando en un sistema capitalista como el que estamos viviendo, el capital lo puede utilizar a su favor y puede sustituir justamente un salario decente, y lo puede convertir en un complemento. O sea, podemos tener una renta básica universal con un valor más bajo, 300.000, 350.000 pesos, y relajar todos los estándares laborales aún más, y finalmente lo que se hace es que trabajando jornada completa, a los trabajadores se les puede permitir darle 200 lucas, 250 lucas, por tanto hay que tener mucho cuidado con esa relación que el capital puede usar a su favor. En segundo lugar está toda la discusión desde la economía feminista, o desde el feminismo. ¿Qué consideramos como el tiempo? ¿No? ¿Qué vamos a remunerar? ¿No? ¿Qué pasa con el tiempo, no solo el tiempo trabajado remunerado, sino el no remunerado? También hay pobreza de tiempo en estos momentos, que no necesariamente la renta básica universal a secas resuelve esa situación y las relaciones patriarcales en la sociedad. Y finalmente, para terminar, porque me quedan 2 o 3 minutos, referirme a la discusión coyuntural, ¿no? En la discusión coyuntural, uno de los temas más importantes que tenemos sobre la mesa, junto con el profundo tema y problema de desempleo que se nos viene, solo para decirle algo muy general, hoy día el INE publica una tasa de desempleo del trimestre febrero-abril, que solamente la mitad del efecto pandemia y de la primera parte del efecto pandemia que leo, de nuevo alternativa, e incorpora a los subempleados, que es un desempleo por horas equivalente, son personas que trabajan 10 horas, 15 horas a la semana, necesitan trabajar jornada completa y no existe esa disponibilidad. Son 560.000 personas actualmente. Se incorpora, por ejemplo, a todos los trabajadores suspendidos, con sus contratos suspendidos, que están pagando su salario con el seguro de cesantía, que el INE alcanzó a registrar un aumento de 364.000 personas como ocupados que están ausentes. Y recién registró la primera parte de esta supuesta ley de protección del empleo, que toma solo abril, en el trimestre móvil febrero-abril. Si es que consideramos también a los trabajadores desalentados y a toda la fuerza laboral potencial, que son los inactivos e inactivas, que están buscando trabajo, pero no están disponibles en estos momentos para acceder a ese trabajo, o no están buscando, pero están disponibles para trabajar. Hay un desaliento enorme y otras causas que le impiden trabajar. Si generamos esa medición, se conoce como la SU4, ¿no? Que es una tasa de subutilización del empleo, y que es muy importante medirla, llegamos casi a un 30% de la fuerza laboral ocupada en esa situación, que es gravísimo.
ya en un 30%. Lo último, en relación al ingreso familiar de emergencia, que es una discusión que ha sido muy estrecha con estos montos insignificantes. Hoy día tenemos un supuesto llamado Acuerdo Nacional nuevamente, donde este grupo de economistas y economistas de distintos partidos, pero que han compartido cierto diagnóstico en las últimas décadas, ¿no? Unos con algunos matices más o menos, han llegado a este consenso de que 12.000 millones de dólares podrían estar disponibles para esta pandemia, para apoyar a los hogares, pero se ha hablado muy poco de cuáles son los hogares exactamente, cuál es la cobertura real, cuál es el valor real del monto a entregar de apoyo, ¿no? Porque ese monto siempre tiene que ser un monto lanzado de acuerdo a las restricciones presupuestarias. Nuevamente no hay economía, ¿no? Vale decir, primero vemos las restricciones presupuestarias y después vemos para cuánto alcanza, y no al revés. Primero definir los fines, que eso se define políticamente, no por los economistas y las economistas. La sociedad define los fines, qué es lo que resolvemos como sociedad, que es justo que los hogares reciban para poder tener una cuarentena real, y después vemos los mecanismos más adecuados. Y ahí podemos tener distintas opiniones. Impuesto a los súper ricos, un poco de deuda, que se compense, ojalá con el impuesto a los súper ricos que sea estructural y se quede para siempre, gastar parte de nuestros 30.000 millones de dólares en activos, fondos soberanos y activos del Tesoro Público, entre otras cosas. Pero yo quiero terminar solo con esto. Si nosotros consideramos que actualmente en Chile hay cerca de 6.200.000 hogares, ¿no? Es el dato más fresco de la encuesta de empleo del INE del trimestre de febrero-abril. Y si uno divide los hogares, hay hogares que tienen solo ocupados, ocupados inactivos, desempleados, ocupados inactivos, hay distintas combinaciones, que da cuenta un poco de la tesis tipo Wallerstein de una proletarización de los hogares en países periféricos, semiperiféricos como los nuestros. Y si consideramos el tamaño por hogar, entonces hay hogares de una persona, que cerca del 15% de los hogares son unipersonales, después están con un 20% de 2 personas, y así vamos recorriendo, hay hasta hogares de 7 personas y más, que es un 2,5%. Y uno calcula solo, por ejemplo, el indicador más básico, la línea de la pobreza, para que efectivamente todos esos hogares, o la mayoría de esos hogares, pudieran tener un aporte que les permitiera superar la línea de la pobreza. El aporte promedio debería ser 366.000 pesos por hogar, haciendo la ponderación por tamaño de hogar y por el valor de la línea de la pobreza, que es distinto según tamaño de hogar. Si es que se considerara que esto fuese financiado por 8 meses, por ejemplo, julio a febrero, o considerando que supuestamente, por ejemplo, en marzo pudiéramos ya tener una situación de una semi-funcionamiento de la actividad económica, o se puede volver a trabajar de manera no pequeñamente parcial como puede ocurrir en septiembre, sino de manera más contundente. Eso costaría 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares, como 7,5% del PIB. Entonces, finalmente, estos 12.000 millones de dólares, claro, no habíamos escuchado esos montos en otros periodos, pero en realidad, si queremos, por ejemplo, financiar al 80% de los hogares, casi 5 millones de hogares, ¿no? Solamente pensando en un criterio que hubiese un segmento de hogares que a lo mejor efectivamente no está teniendo problemas en esta pasada, pero que es pequeño, que puede ser un 10%, un 20%, porque tenemos un problema importante en utilizar instrumentos de focalización. ¿Cómo ubicamos los hogares si queremos llegar al 60%, como actualmente, no de los hogares totales de Chile, sino al 60% de los hogares que fundamentalmente dependen de ingresos informales, que es el criterio del ingreso familiar de emergencia? Es un nivel de focalización donde nos vamos a demorar enormemente y no vamos a tener jamás la cobertura ni siquiera teórica pensada por el gobierno. Entonces, si pensamos en algo más universal, que llega a 5 millones de hogares, costaría 18.000 millones de dólares, ¿no? Y eso se puede financiar perfectamente con una combinación que va en distintos tiempos, ¿no? En el tiempo presente, en las semanas que vienen, está la deuda, están los activos, pero en el mediano plazo, porque el largo plazo, desde mi punto de vista, no sé si lo comparte Ramón, ya no existe, ¿no? El mediano plazo, que tampoco son 2 años más, sino que serán 3, 4 meses más, inmediatamente tiene que venir la reforma tributaria. Y esa reforma tributaria tiene que cumplir 2 objetivos: financiar para que esto se pueda llevar a cabo en todos los meses que se va a financiar, al mismo tiempo permitir recomponer los gastos potenciales que se hicieron en el uso de activos del Tesoro Público, fondos soberanos y el mayor endeudamiento, porque es mucho más progresivo financiar esto con impuestos a los super ricos, sin duda, que comiéndonos parte de los activos o aumentando el endeudamiento.
hasta aquí lo dejo mi intervención porque ahí estoy justo en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Súper interesante la presentación y sobre todo bueno, la alusión que hace en relación a la propuesta que han presentado, si no estoy equivocada, fue el día de hoy que se presentó la propuesta de estos conjuntos de economistas de supuestamente gran cantidad de sensibilidades en el espectro político. Bueno, ahora damos paso entonces a Ramón López. Les recuerdo a los demás que están participando que por favor puedan hacer llegar las preguntas mediante el chat y las vamos a presentar, o las voy a presentar yo a los invitados al final de las dos presentaciones, ¿ya? Ahora le damos entonces el paso a Ramón López y muchas gracias. Hola, sí, muchas gracias por la invitación, un placer. Lo primero que quería decir, enfatizar, la enorme complementariedad que existe entre el estupendo trabajo que ha hecho y que sigue haciendo Marco y mi propio trabajo, ¿no? Creo que hay una integración bastante natural, mirado todo esto de perspectivas diferentes, ¿no? La perspectiva fundamentalmente laboral, como hace Marco, y una perspectiva un poco más macro, que es lo que yo he adoptado, ¿no? Ahora, me voy a referir a dos cosas, ¿no? En primer lugar, me voy a referir a algunos aspectos de mediano plazo, ¿ya? Algunos problemas de la forma en que yo los percibo de esta economía y cómo esta economía chilena, ha sometido a un gran nivel de vulnerabilidad a una proporción muy alta de la población. En segundo lugar, me voy a referir a los aspectos tributarios, fundamentalmente relacionados con el trabajo que hemos venido haciendo con Gino Sturla, en términos de impuestos patrimoniales y otros. Entonces, sobre la cosa más de mediano, mirándolo un poco desde el punto de vista de mediano plazo, hay un cierto consenso en la literatura que la desigualdad no es amiga del desarrollo económico. Hay muchos estudios que proveen evidencia bastante consistente de que la desigualdad tiende a entorpecer la tasa de crecimiento económico, tiende a tener un efecto negativo. Y además tiende a tener un efecto negativo sobre el bienestar social, no cabe duda. Sobre todo niveles de desigualdad tan extremos como los que hemos soportado en Chile por tantas décadas. Y una cosa que es muy importante es la desigualdad de top, en la parte más alta de la distribución. Porque, de acuerdo a algunos estudios, entiendo que Andrés Solimano ha estudiado esto, la distribución del 90% más pobre en la población en Chile no es mala, es relativamente pareja, ¿no? Los problemas están arriba, están en el 1%, y sobre todo en el 0,1% y en el 0,01%, que es donde está el real problema de la distribución. Y lo que tenemos es, hay un origen del problema de la distribución de ingresos, que es en la distribución de activos, del capital. Entonces, la distribución de los activos, ¿ya? Ahí donde está el problema más serio. De acuerdo a algunos estudios del Boston Consulting Group y Swiss Credit, el 1% más rico de la población tiene más o menos el 45% de la riqueza privada total, el 1%. Y el 0,1% tiene el 33% de la riqueza privada total. O sea, el nivel de concentración de la riqueza es muchísimo peor todavía que la concentración desde un punto de vista de los flujos de ingresos. Y eso, a nuestro modo de entender, esa es la raíz misma del problema distributivo. Si no se enfoca, ¿no es cierto?,
si no se desarrollan políticas públicas que vayan a corregir, aunque sea de manera gradual, esa tremenda concentración de la riqueza, creo que, o sea, nos vamos a seguir dando vuelta en lo mismo, ¿no? La otra cuestión que quiero mencionar es que hay dos formas por las cuales un individuo acumula riqueza. Una es creando riqueza, que es una forma tradicional, más antigua, ¿no es cierto? Pero la otra es apropiándose de riqueza que ya existe. Y eso no tenemos una evidencia cabal de esto, pero da la impresión de que la apropiación de riqueza por parte de los superricos, yo los llamo superricos, no superhombres, ¿ya? Es un factor importante en los orígenes de estas grandes fortunas. ¿De dónde viene el problema de la apropiación? No es necesariamente un robo, pero viene de una cuestión que es muy importante, que los economistas conocemos muy bien, que son lo que se ha dado en llamar rentas económicas. Rentas económicas son retornos, ¿no es cierto?, a la inversión, que no son necesarias, que son en exceso, por encima de lo que es necesario en una economía más o menos competitiva para generar las inversiones que se generan. Cuando hablamos de tasas de retorno al capital, ¿no es cierto?, de 40, 50% en muchas industrias, 85% llegó a haber en la industria del cobre privada, la industria privada del cobre, ¿no?, por muchos años en la época del boom. Estamos hablando de tasas de retorno siderales, ¿no?, que no pueden ser justificadas como un incentivo a la inversión. En otras palabras, tasas de retorno de 40-45% van a ser muy al extremo, ¿no es cierto? Como las AFP, que han tenido tasas de retorno de 35-36%, representan una parte importante de ellas, rentas económicas, ¿no? En otras palabras, si pudiéramos grabar una parte de esa renta económica con una sobretasa de impuestos, ¿no es cierto?, y reducirlas de 40 a 25%, no habría ningún efecto sobre la inversión que se pueda implementar. Entonces, básicamente tenemos la principal fuente de apropiación de riqueza radica en estas rentas. Las rentas de recursos naturales son tremendas, no solo en el cobre, en una gran cantidad de industrias extractivas de recursos naturales, ¿no es cierto? De acuerdo al Banco Mundial, un estudio más o menos reciente, el total de la renta de recursos naturales llega a alrededor del 15% en promedio en los últimos años. 15% del PIB, ¿ya? Es una cantidad muy significativa. Y eso ha sido una cuestión recurrente año tras año. Y eso, ¿quién se apropia de esa renta? Bueno, en gran medida, aquellos empresas capitalistas que han recibido el beneficio de la propiedad de los recursos naturales de una manera, por lo general, gratuita y arbitraria, ¿no? Entonces, una gran parte de este 15% del PIB está justamente siendo apropiada por algunas empresas extranjeras, sobre todo del cobre, pero muchas chilenas también, y los 30 y tantos grupos económicos que son muy bien conocidos, ¿no? Tenemos también rentas que no han sido cuantificadas, ¿no?, pero que deberían ser de un gran volumen, que son rentas monopólicas y monopsónicas. Prácticamente cualquier industria que uno piense, industrias que van para el mercado interno, ¿no?, o sea, sobre todo en productos no transables, 2 o 3 empresas controlan el 80, 85, 90, 95% del mercado. Eso también se refleja en los precios que se pagan por muchos de estos productos, ¿no?, que son muy superiores a los que se pueden pagar, que se pagan en otros países. O sea, estas rentas monopólicas, al final, significan una extracción de riqueza, ¿ya?, de los consumidores, ¿no?, los clientes de estas grandes empresas. Muchas de ellas, muchas veces con colusión explícita,
muchas otras veces sin necesidad de corrupción explícita, pero todos sabemos, y eso los economistas lo entendemos muy bien, que no se necesita la corrupción explícita cuando tenemos 2 o 3 grandes empresas que controlan el mercado completo. Es medio extremadamente absurdo llegar a colusiones explícitas como así ha ocurrido, ¿no? que nos han encontrado después con multas absurdamente bajas, ¿no? En fin. El problema de los monopsonios es también extraordinariamente importante. Se habla tanto de las pymes, que proteger a las pymes, que promover las pymes, etcétera, el empleo, etcétera, etcétera. Resulta que la mayor parte de estas grandes empresas orientadas al mercado nacional, sobre todo, pero no solo al mercado nacional, tienen proveedores, una gran cantidad de proveedores de pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, en servicios, insumos, etc. Y lo hemos sabido, ¿no es cierto?, que esos monopsonios, oligopsonios, ese poder se ejerce, ¿no?, en la misma forma en que se ejerce el poder monopólico sobre los consumidores. Eso lo hemos sentido todos, en los medicamentos, etcétera, en los pollos, pensemos lo que queramos pensar, ¿no? En tercer lugar, grandes fuentes de rentas económicas que no han sido cuantificadas desgraciadamente, ¿no? Por alguna razón. No ha habido mayor interés entre los economistas en cuantificar cuántos son los retornos excesivos que se han obtenido a través de estas enormes, de esta gran concentración de la producción en muy poquitas empresas. En tercer lugar, está el problema de la información privilegiada. Información privilegiada que significa extraer rentas por parte de unos pocos grandes especuladores, de parte de inversionistas medianos y pequeños. De nuevo, no tenemos idea de qué se trata esto. No hemos perseguido la información privilegiada, ha sido tolerada en gran medida. Y cuando las pocas veces que se han encontrado, las multas y las penas han sido absolutamente ridículas, ¿no? Y finalmente, dentro de las rentas económicas, tenemos el problema de la elusión y la evasión del pago de impuestos. Hay algunos estudios, de nuevo, hay un estudio de Jorrat, que se hizo hace bastante tiempo, hace más de 15 años atrás, donde encuentra que la mayor parte de esta elusión y evasión ocurre en los niveles más altos, ¿ya?, de ingresos. Y habla de evasión de impuestos a la renta del orden del 35%, incluso más, como de una manera muy significativa. Y esa, como le digo, por alguna razón ese estudio no se ha actualizado, ¿no? Alguien no le gusta el estudio por alguna razón en impuestos internos y nunca se ha actualizado realmente como debiera ser, un estudio de la tremenda importancia que tiene. Y eso, de nuevo, tenemos alguna idea vaga de cuánto es lo que se pierde por elusión y o evasión, pero no tenemos ahora una idea más de una mayor precisión. Pero en general lo que quiero decir, que independiente de la falta de información cuantitativa, existe una gran apropiación de rentas económicas, y eso no es gratuito. ¿Quién paga esa apropiación de rentas? Los consumidores, las pymes, ¿no es cierto?, otros inversionistas y la ciudadanía y el Estado en su conjunto a través, en la medida que la elusión y evasión sea tan de gran magnitud. Entonces es muy extraño además que existiendo un nuevo sistema, no nuevo, en realidad tiene 10 años ya, el sistema de información y transferencia de información financiera en la OECD, ¿ya?, en la OCDE, aparentemente impuestos internos no la usado muy intensamente. Y eso, por supuesto, facilita la evasión y la elusión. El secreto bancario, que la OECD recomienda restringirlo de una manera muy significativa, el país ha estado bastante lento en poner límites al secreto bancario. Se ha hecho algo, pero no se ha completado. O sea, de nuevo, da la impresión
de que hay un grado de tolerancia a la evasión y ilusión que va más allá que a las triquiñuelas que pueden hacer, a los abogados, a los contadores con que cuentan, ¿no es cierto?, los super ricos. Y da la idea que hay una tácita aceptación de ese tipo, de la evasión, ¿no? Sobre el sistema tributario, lo hemos calificado en otras partes, ¿no es cierto?, como insuficiente, injusto e ineficiente. ¿Por qué insuficiente? Bueno, como lo decía Marco, ¿no? Tenemos una recaudación tributaria extraordinariamente baja para nuestros niveles de ingreso. Tenemos algunas información de datos con Gino Zurla y encontramos de que la mayor parte de los países de la OCDE, cuando tenían el ingreso per cápita que tiene Chile hoy día, o que tenía, porque ahora ya no sabe cuál es el ingreso per cápita en este momento, ¿no?, tenían tasas de recaudación tributaria del orden sobre el 30 a 35% del PIB. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos el 21% del PIB, una de las tasas más baja que el promedio en Latinoamérica. El promedio en Latinoamérica es alrededor de 23%. Uruguay tiene 28-29%, ¿no? O sea, no, es una cosa que es muy difícil desarrollarse con un Estado jibarizado de esta forma. Es muy difícil. Sobre todo cuando existen los problemas ex ante de distribución, de productividad, de falta de productividad, etc., ¿no?, como los que existen en Chile, y de gran concentración de la riqueza, como decía. Entonces, eso es insuficiente. Tenemos un Estado que es relativamente eficiente, comparado con otros, pero que está prácticamente jibarizado en un 20-21%, y en los últimos 10 años ha fluctuado entre 17 y 21% del PIB. Es extraordinariamente bajo. Es injusto porque, como decía Marco, está basado sobre impuestos indirectos, que son regresivos, ¿ya? Y los impuestos directos, que teóricamente podrían contribuir mucho más de lo que contribuyen, no lo hacen por la gran tasa de evasión y elusión a que están afectados. Es ineficiente porque no utiliza el sistema tributario, no grava las rentas económicas. Esto se enseña en las escuelas de economía el primer año. La forma más eficiente de gravar, de tener impuestos, es gravar las rentas económicas. ¿Por qué? Porque eso genera, en el lenguaje de los economistas canónicos, no genera distorsiones. Eso lo sabemos, ¿ya? Y lo sabe todo el mundo. Nadie lo menciona, muy poca gente lo menciona. Entonces, eso hace este sistema ineficiente porque no explota esas fuentes recaudatorias que son muy efectivas y eficientes. Hemos dejado irse, hemos estimado en 120.000 millones de dólares las rentas económicas que dejamos en 10 años del boom del cobre. 120.000 millones de dólares. Fíjense ustedes que lo que tenemos en este momento en fondos soberanos es alrededor de 20.000 millones. O sea que si hubiéramos grabado siquiera una parte significativa de esa renta, podríamos tener 3, 4, 5 veces lo que tenemos en términos de fondos soberanos, y tendríamos una situación todavía mucho más holgada de la que estamos teniendo hoy día. En fin, ¿qué ha significado, qué ha implicado todo esto? Ha implicado que tenemos un Estado que ha sido incapaz de satisfacer las necesidades más esenciales de la población. Ha generado una gran dosis de vulnerabilidad, no solamente en las capas bajas, sino que también en la clase media que se formó a partir de los 90. Una clase media que al no tener una protección social adecuada, lo mismo los niveles más bajos de ingreso, por supuesto, al tener pensiones absolutamente absurdas, ¿no es cierto?, ridículamente bajas, al tener un sistema de salud público que es insuficiente, que es inadecuado, un sistema de educación pública terriblemente ineficiente, ha generado una gran vulnerabilidad. ¿Para qué hablar de vivienda social, no?
la falta de vivienda, las carencias en términos de vivienda social se están viendo ahora, más que nada, ¿no? Entonces, ¿por qué genera vulnerabilidad? Porque al momento, ¿no es cierto?, de, a través del tiempo, esta clase media, entre comillas, que tuvo un relativamente buen pasar en términos de bienes de mercado, de bienes finales, como no tenía la protección social, cae en la pobreza muy fácilmente ante cualquier shock. Primero son shocks individuales que van ocurriendo gradualmente a través del tiempo. Un profesor que gana 900.000 pesos, ¿no es cierto?, se jubila, ¡pum!, queda con 150.000 pesos. O sea, pasa de clase media a pobreza por el solo hecho de jubilarse. Alguien que tiene un accidente, que tiene una enfermedad seria, lo mismo. Como no existe, pues a lo mejor va a tener que esperar 2 años para que lo operen y mientras tanto no va a poder trabajar y va a tener de nuevo, va a caer en la pobreza muy fácilmente. Y finalmente está el efecto colectivo. Cuando tenemos un shock de la magnitud que estamos teniendo ahora, esa vulnerabilidad se hace masiva y se hace repentina y fuerte, rápida. Y yo estimo que por lo menos vamos a terminar con un 50% de pobres en 2, 3 meses, 4 meses, más que dure esta pandemia. Entonces, ahora, entrando a qué es lo que queremos, a dónde queremos ir. Primero que nada, es aumentar el rol del Estado en la economía, eso es esencial. Tenemos falla de mercado, tenemos externalidades, tenemos 1000 cosas, y además insuficiencia de bienes públicos, insuficiencia de inversión en conocimiento, que el sector privado no lo hace, ¿no? Entonces, tenemos carencias gigantescas, que la única forma de tener la esperanza de satisfacerlas, por lo menos en forma gradual a través del tiempo, es aumentar la participación del Estado en la economía. Y no hay nadie más que el Estado quien pueda proveer esto. ¿Y cuáles son los mecanismos, a mi modo de entender, que pueden lograr aumentar el rol del Estado en la economía, aumentar los recursos disponibles? En primer lugar, hay que reducir la ilusión y la evasión. Eso es intolerable, ¿ya? Tenemos que utilizar todos los instrumentos que existen en este momento, que son muchos. El sistema de información internacional ha progresado una enormidad, ¿no?, para frenar o por lo menos reducir de una manera significativa la ilusión, ¿ya? De ahí estamos hablando de 2 o 3 puntos del PIB que fácilmente se podrían incorporar, ¿no es cierto?, al Estado, solamente por reducir la evasión y la corrupción. En segundo lugar, está nuevos impuestos, ¿no? La ilusión y evasión es importante, pero reduciéndola no es suficiente. Necesitamos impuestos que vayan a las raíces mismas de la desigualdad de este país. Necesitamos impuestos patrimoniales de verdad. Esos impuestos pueden pensarse en un momento de crisis ahora, porque justamente las crisis, y esto nos dice la historia, las crisis son, por lo general, los momentos de los grandes cambios sociales y económicos. Y eso lo hemos visto muchas veces, lo vimos en Estados Unidos, por ejemplo, con la gran crisis de los 30, cuando aparece un sistema, cuando Roosevelt, un sistema que cambia los parámetros mismos de la economía, que la marcaron en los próximos 30, 40 años, hasta que llega Reagan y cambia toda la historia, ¿no?, en los años 80. Entonces, tenemos que pensar en un impuesto patrimonial de verdad, ¿ya? Y para eso hicimos el estudio con Gino, justamente, tratando de hacer varias cosas. Primero, desarrollar una metodología de cómo medir, cómo estimar el potencial que tienen estos impuestos. Y además, lo que es muy importante, tratamos de responder las numerosas críticas que los economistas ortodoxos tiran con muy poco conocimiento sobre los impuestos patrimoniales, sobre que afectan el ahorro, mentiras, falsas, estudios empíricos que muestran que eso no es cierto. Sobre la inversión, de nuevo, es en gran parte falso, no tiene por qué afectar la inversión. No voy a hablar ahora de los detalles de esto, pero eso está en el estudio, ustedes lo pueden ver. Tampoco dicen, lo que dicen es,
es preferible otro tipo de impuestos, como por ejemplo el impuesto a las rentas, a los flujos de renta. Pero resulta que por décadas, por muchas décadas, estas grandes fortunas, y el problema, dicen, ¿no es cierto?, es que esto es doble tributación. Lo que pasa es que estas grandes fortunas por muchas décadas evadieron impuestos y no pagaron impuestos sobre la renta. Entonces lo único que se puede lograr ahora es una retribución de una parte de esa deuda histórica que tienen estas grandes fortunas con el resto del país. Es un problema de justicia al final, pero también un problema de eficiencia, porque el hecho de que existan estas grandes rentas sin que se graben, induce incentivos para rent seeking, para la búsqueda de rentas. Y eso los economistas canónicos lo entienden muy bien. Rent seeking es malo. ¿Por qué? Porque genera pérdidas económicas, deadweight losses. Y cuando tenemos estas enormes rentas disponibles, lo que ocurre es la búsqueda de esas rentas, tratar de apropiarse de ellas, ya sea influyendo sobre el Estado o usando el poder económico, ¿no es cierto? Entonces lo que haces es usar recursos reales con fines meramente redistributivos. Y eso significa pérdida de eficiencia, eso significa deadweight losses. Estoy casi terminando, ¿no? En general, digamos, la idea es aumentar, llegar a un 30% del PIB, que parece sumamente razonable. Y eso es lo que permitiría al Estado grandes inversiones digo, ¿no? Ojo, cuando los economistas te dicen, este impuesto va a afectar la inversión, miran un solo lado del impuesto, que es el efecto directo que puede tener, no necesariamente lo tiene, siempre lo exageran, que puede tener esa inversión, pero no miran qué se hace con la recaudación tributaria. Y si la recaudación tributaria se invierte en bienes públicos, en bienes sociales, que donde hay un déficit muy grande, como en la salud, educación, otras formas de protección social, vivienda social, todos estos son recursos productivos que a la postre, al final, van a aumentar la rentabilidad del propio capital, de los capitalistas mismos, ¿no? Protección ambiental, en fin, pensiones, ¿no? ¿Para qué decir? Y la otra cosa, tiene que haber un acuerdo, hablan del acuerdo social. Lo que necesitamos hoy, ¿ya?, es un acuerdo que no solamente incluya los gastos, en los gastos sociales, el aumento de 12 o 15 mil millones de dólares, que es lo que se está hablando, de apoyo a las familias que están sufriendo una barbaridad con esta crisis, pero además de eso tiene que haber una señal clara de que esta vez, ¿ya?, por una vez, el costo de financiar una crisis no la va a pagar la ciudadanía en su conjunto, o no la va a pagar toda, sino que los súper ricos van a contribuir una parte significativa a eso, y por eso es importante el impuesto patrimonial hoy día, no esperar que la cosa llegue a la normalidad. Y en segundo lugar, como parte de esta gran señal, necesitamos tener un plan claro de cambios estructurales profundos, que cambie en un sistema que está absoluta y totalmente agotado. ¿Ok? Eso sería el compromiso responsable de las élites políticas y las políticas económicas también con el país. Si no hacemos eso, si seguimos más de lo mismo, aunque gastemos más, ¿ya?, y vean las chiquiñonas del gobierno en esto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Están hablando ahora de 12.000 millones y no está nada de claro si eso va a ser adicional y cómo se va a distribuir, nada de claro. Lo que sí está claro es que hay una enorme disposición a utilizar un montón de mecanismos, muchos de ellos muy poco adecuados, para financiar a las grandes empresas. Y ahí es donde está cuando el ministro dice tenemos que guardar los cartuchos, el ministro de Hacienda, probablemente a lo que se está refiriendo, es guardar los cartuchos para el salvataje de las grandes empresas de una manera u otra que le va a costar al Estado mucha plata. Entonces, si no hacemos esto, corremos un riesgo muy grande que lo he mencionado en algunos artículos, ¿no?, que es el riesgo de una muy profunda inestabilidad social. La crisis social, tal como dijo Marco, no está terminada.
la crisis social está subyacente. Y lo que está haciendo esto, y sobre todo en la forma en que se está enfrentando esta pandemia, es hacer mucho peor todavía las tensiones, la rabia, ¿no es cierto? Y la disposición a cambiar este sistema de una manera, si no se hace por las buenas, por las malas. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Muy interesante también tu presentación y sobre todo el llamado que haces a estar atentos finalmente a lo que ha sido las propuestas del gobierno, que muchas veces, bueno, a los que no somos expertos en economía o expertas, nos toman un poco, también nos confunden un poco respecto de cuáles son finalmente los efectos que en la práctica pueden tener. Entonces, te agradezco muchísimo por la información y sobre todo, bueno, tal vez una solicitud también de que como expertos puedan mantenernos también informados, informadas de los efectos reales que tienen las propuestas y las políticas del gobierno, incluso aquellas que están siendo avaladas hoy día por un conjunto de economistas y que muchas veces que estén avaladas por un conjunto de economistas, que muy grande que es el espectro de esos economistas, queda la duda si efectivamente están o van a producir este efecto redistributivo que quisiéramos tener a largo plazo y que en el fondo estamos proponiendo. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Tenemos muchas preguntas, de modo que las voy a tratar de organizar en algunos grupos y sobre todo, bueno, hay algunas preguntas bastante contingentes en relación, obviamente, al contexto actual y algunas dudas respecto de las decisiones que ha tomado, o que más bien no ha tomado el gobierno. Hay una pregunta que, bueno, justamente en relación a lo que tú mencionabas antes, Ramón, respecto de, claro, como este temor, que yo creo que de todas maneras ya lo respondiste, pero igual la voy a mencionar, respecto de este temor que existe en relación a los cambios tributarios y si esto efectivamente, si por ejemplo el impuesto o el aumento al impuesto a los ricos o las expropiaciones podrían causar una baja en la inversión, ¿ya? Eso me parece que bueno, lo respondiste, pero de todas maneras dejo plantear la pregunta en caso de que quisieras ahondar un poco más en eso. En relación a, voy a hacer un conjunto de preguntas para que ustedes puedan ir respondiendo. Hay una pregunta también de José Miguel Ahumada que pregunta cuál es la opinión que ustedes tienen, que eran los dos, respecto del salvataje que podría haber desde el gobierno a las grandes empresas, justamente lo que mencionabas tú ahora, Ramón, en relación a que se están guardando ciertos cartuchos para tal vez en algún momento tener que llegar a tomar esta medida. Por ejemplo, si habría que financiarlas, por ejemplo, y finalmente también condiciones habría que poner en este caso para que, bueno, finalmente para que sean financiadas a través del Estado. Incluso desde, aportaría un poco en relación a esta pregunta, en relación a si incluso se podrían poner algunas condiciones en relación, por ejemplo, obviamente con este gobierno es difícil plantearlo así, pero en relación, por ejemplo, a cuáles serían, por ejemplo, las condiciones incluso de democratización o incluso en una perspectiva más a futuro de sindicalización, por ejemplo, que podría uno plantear en base a un salvataje de las empresas por parte del Estado. Bueno, hay otras preguntas como más contingentes, por ejemplo, en relación cuáles son las pregunta Alejandro Canedo, parece que es el apellido, y cuáles son las instituciones que tendrían hoy día más posibilidades de quebrar, cómo son las FP de los bancos. Y una pregunta de Betel a Marcos específicamente, ¿cuál es la visión u opinión que tienes tú sobre el proyecto presentado por algunos senadores esta semana, el cual permite retirar un 10% de los fondos de pensiones, y cuál sería el real que tendría esta medida para quienes están más afectados económicamente por esta crisis? Voy a dejarlo hasta ahí para que ustedes puedan responder y después, si hay tiempo, podemos agregar las otras preguntas. Abro el espacio para que puedan responder. Cualquiera de los dos. ¿Parto yo? Sí. A ver, en relación a la última pregunta, efectivamente tenemos dos proyectos de ley
presentado en el último tiempo en relación a las pensiones. Uno, la posibilidad de que exista un retiro del 10% de los fondos por parte de los afiliados, y el segundo, me parece que es el más importante de todo, es derogar el decreto ley 3500, que es el marco normativo que se creó en el año 1980 y que configura el sistema de cuentas individuales administrado por AFP. En relación a la pregunta, efectivamente es una discusión que no tendría mucho sentido, que no se está haciendo casi en ninguna parte del mundo, donde en general priman los sistemas de seguridad social, ¿no? Porque de alguna manera en los sistemas colectivos no tiene mucho sentido sacar recursos porque no hay cuentas individuales y porque se perjudica a las demás personas y a las próximas generaciones. Pero en Chile no existe la seguridad social, ¿no? Tenemos un sistema de seguridad social y por tanto al menos la discusión es legítima. Desde mi punto de vista no es la discusión de fondo, pero es una discusión de emergencia. O sea, si los hogares se están muriendo de hambre y el Estado no lleva a cabo ninguna política pública, ¿quién es uno para oponerse a ese tipo de medidas porque no va a la estructura, ¿no? Por tanto, a mí me parece una discusión legítima, pero que tiene un alcance limitado. Hoy día hay casi 11 millones de personas afiliadas en las AFP, no cotizantes, que son los regulares, afiliados, de los cuales 68% tiene menos de 10 millones en su cuenta individual. Eso quiere decir que si sacara el 10%, a la mayoría le tocaría menos de 1 millón. De hecho, un 53,2% tiene menos de 5 millones. A más de la mitad de los afiliados tiene menos de 5 millones. Y si se sacara ese 10%, tendría menos de 500.000 pesos la mayoría de esas personas. Por tanto, puede ser un salvataje para algunas personas ahí, pero para la mayoría no van a ser más de 200 lucas. Lo cual, claro, es un tremendo apoyo para un mes donde no hay nada que comer, pero es un apoyo muy puntual, ¿no? Entonces, para mí no, el tema de fondo no va por ahí, pero es legítima la discusión. Lo que sí me parece esencial es la discusión que con bastante retraso, un grupo de senadores y senadoras presentaron este proyecto para derogar el decreto ley 3500 y para que tengamos una discusión por primera vez en 40 años de discutir un sistema de pensiones para Chile. Ni siquiera tenemos sistema mixto, a pesar de que mucha gente que incluso está en la academia, pero que tiene intereses, menciona de manera muy poco rigurosa, no pasa ningún test académico de que Chile tiene un sistema mixto porque existe el pilar solidario. Los sistemas mixtos se definen como aquellos donde en el pilar contributivo convive el reparto y las cuentas individuales, y en general las cuentas individuales es un complemento, son sistemas mixtos hegemónicamente de reparto. Hoy día, y es como de alguna manera la farra previsional, uno de los principales impuestos en Chile, si vemos la cotización como un impuesto al trabajo, por ejemplo, después del IVA prácticamente es el impuesto que los trabajadores y trabajadoras le pagan a la AFP. Si uno suma el 10% que va al fondo de pensiones, la comisión promedio que se paga, y el seguro invalidez y sobrevivencia que se paga, para pagar pensiones de invalidez y sobrevivencia, tenemos que cada año el sistema recibe 10.000 millones de dólares, sin considerar los aportes estatales, que es un flujo adicional. 10.000 millones de dólares por año, y actualmente está pagando el sistema de pensiones 5.000 millones de dólares, ¿no? La mitad. Hace 10 años atrás la relación era aún más grosera, era de 3 veces prácticamente. Entonces, si tuviéramos un sistema distinto, con una lógica de reparto moderna, con reservas técnicas, perfectamente se podrían pagar pensiones que fueran el doble de las que se pagan actualmente. No podemos pagar pensiones de 1 millón porque no tenemos el nivel salarial, pero las pensiones promedio deberían estar entre 450.000 y 500.000 pesos, y están en 200.000 pesos. Y ahí es donde algo que se me olvidó mencionar es el capital, junto con es pagar menos a los trabajadores y trabajadoras de lo que producen, pero no se ha conformado con ello, porque en este capitalismo financierizado también está ocupando los bajos salarios para acumular las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras que van a parar a grupos económicos nacionales e internacionales. Nos venden esta idea de que genera rentabilidad y se benefician los propios trabajadores. Eso no tiene ningún sentido cuando las pensiones siguen por el suelo y cuando reproducimos justamente a grupos económicos que siguen explotando a todo nivel, multinivel, la vida. Entonces, sin duda, a mí me parece que la discusión de fondo tiene que ir por derogar el decreto ley 3500 y tener un sistema distinto. Y en relación a la pregunta del salvataje, para referirme a esas dos al menos, que se hace de las grandes empresas, a mí tengo dos opiniones al respecto. Lo primero, en términos de la prioridad. El orden, ¿no? Porque finalmente, a pesar de que
hay muchos más recursos disponibles de lo que el poder quiere entregar. De todas maneras, no son ilimitados esos recursos. Pero el orden de prioridad tiene que ser primero hogares. Ese es el primero, hogares. Hogares que puedan satisfacer sus necesidades básicas y puedan hacer cuarentenas efectivas. ¿No? Que no tengan que le tengan más miedo a no tener con qué llenar la olla que a contagiarse de COVID-19. Prioridad 1. Prioridad 2, empresas pequeñas. Empresas pequeñas que efectivamente en muchos casos se comportan como trabajadores y trabajadoras, que efectivamente tengan los flujos de caja, no aparezcan después de que pase lo más duro de este proceso, más endeudadas que ahora, o bancarizadas de una manera irrisoria. Entonces, prioridad 2. Y prioridad 3, las empresas grandes. Si es que hay más recursos, una vez que los recursos centrados en esos dos focos son suficientes, pensaría en empresas grandes con condiciones, como se pregunta, ¿no? Y esas condiciones al menos tienen que ser aquellas que permitan tener decisiones, que el Estado tenga decisión sobre el uso de esos dineros. Así le vamos a pasar plata a la TAM o a quien sea, o puede ser que la TAM haga lo que estime conveniente con esa plata. Entonces, lo que se ha hecho en Alemania con Lufthansa podría ser un ejemplo, donde efectivamente el Estado pasa a ser un accionista que tenga peso en las decisiones. Hoy día sería increíble que el Estado le pase plata a la TAM, que las AFP controlen el 15% de las acciones de la TAM, entonces entre los trabajadores directamente e indirectamente, a través de impuestos, a través de un salvataje del Estado, más la AFP, pueden llegar a controlar el 35% de la TAM, por ejemplo, y no tendrían ningún poder en las decisiones de lo que se vaya a hacer con esa empresa, ¿no? Que se le mantenga el sueldo a los trabajadores, que no se despida, que deje de hacer práctica antisindical. A mí me ha tocado asesorar a sindicatos de la TAM, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces a mí me parece muy importante que existan estas condiciones y que sean muy rigurosas para activar un proceso que sea muy justificable para poder apoyar transitoriamente a una empresa grande. Ramón, Sí. ¿quieres responder tú? Sí, sobre la idea del salvataje estoy totalmente de acuerdo con Marco en las prioridades que él fija, ¿no? Pero una vez que llegamos al salvataje mismo, que vamos a llegar, no quepa duda, yo creo que la primerísima prioridad sería lograr negociar en que los contadores, los dueños de estas empresas, que son empresas donde la propiedad está muy concentrada, por lo general el 80-85% de la propiedad de las acciones de estas empresas está en manos de muy poquitos controladores, que tienen grandes fortunas, que tienen fortunas fuera del país, que tienen, en fin, cualquier cantidad de recursos financieros, sería pedirles en primer lugar a ellos, ¿ya?, que contribuyan a salvar su empresa. Entiendo que los hermanitos Cueto, ¿no?, dicen que van a contribuir, creo, $300 millones. No está muy claro si son ellos solos o con los otros tipos, los de Brasil, ¿no?, que son algo como $300 millones. Pero eso debería ser una primera forma de negociar, ¿no? De decir, señores, estas son sus empresas, como cualquier otro empresario que quiere salvar su empresa, un empresario pequeño o mediano, lo primero que hace es contribuir con sus ahorros al salvataje de su empresa. Y en segundo lugar, muchas veces llegan a hipotecar sus casas, ¿no?, y llegan a perderlas muchas veces, con su afán de proteger y salvar sus empresas. Bueno, estos señores que tienen una cantidad de recursos tan gigantesca, están por lo general invertidos socialmente muy mal, a tasas muy bajas, ¿no?, sociales, de retorno. Cuando tú tienes, no sé, miles de millones de dólares en un paraíso fiscal, no te da nada, te da prácticamente cero. Lo único que te da es protección y poder, teóricamente, que ya no corre, ¿eh?, es esconder esos recursos de las autoridades que podrían grabarlas. Entonces, la rentabilidad que tiene esta gente en esos activos es bajísima, ¿no? ¿Para qué decir bienes de consumo de ultra lujo, aviones, tierras, casas, mansiones, en fin, no es que no tengan plata para rescatar su empresa,
aparentemente esperan, mucho mejor, más positivo para ellos, que sean todos los chilenos, el gobierno, de que o las AFP, porque ahora están pidiendo que las AFP inviertan más en estas empresas, que el salvataje lo hagan otros, y ellos se quedan después, vuelven a la propiedad como antes, ¿no? Ahora, si eso no es posible, debiera ser parte de una negociación, pero necesita un mínimo de liderazgo, ¿no? Que obviamente este gobierno no lo tiene. Y la segunda opción es entrar directamente a la propiedad de estas empresas, comprando estas acciones a los valores de mercado, ¿no? Espero que no paguen book value, ¿no? Supongo que van a pagar valores de mercado. Pagarían, no sé. Y junto a eso nunca van a tener mayoría en el directorio, pero por lo menos se puede imponer como una condición mejoras de todo tipo, ¿no? Mejoras con respecto a los trabajadores, mejoras con respecto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Un cambio en la forma de conducirse estas empresas, hacerlas más consistentes con el bien social, ¿no? Que puramente para utilidades. Pero me preocupa mucho lo de la AFP. O sea, da la impresión de que quieren aumentar ese límite de la AFP que tienen ahora 15%, que están perdiendo hasta la camisa con esta empresa, ¿no? No solo la TAM, hay muchas otras empresas que están en la cola que a subirle creo que a 20 o 25%, no sé si a 20 o 25%. Y obviamente que lo van a hacer, ¿no? Es decir, le dan ese espacio. Los ejecutivos, la AFP, los dueños de la AFP están muy ligados con estas mismas empresas, ¿no? Así que si le dan el espacio, van a usar la plata de todos los chilenos para contribuir al salvataje de estas empresas, que algunas de ellas van a quebrar irremediablemente. Y los que van a perder van a ser una vez más los chilenos, al final, que tienen su ahorro en la AFP. Una cosa sobre la AFP. Marco dice que son 10.000 millones de dólares más o menos al año que se contribuyen. Tal vez en una situación de crisis como esta, lo primero que se podría pensar, ¿no es cierto?, es suspender esas contribuciones por un año, mientras dure la crisis. Claro, hay mucha gente que está desempleada, que no va a hacer mucha diferencia, pero hay otros todavía, ¿no? De todas maneras, la tasa de desempleo llegará al 20-25%, no creo que llegue mucho más allá que eso. Espero que no. O sea, para el resto de la gente que está sufriendo, que ha perdido por lo menos parte de la familia ha perdido empleo, o que se han tenido que aceptar reducciones salariales, etcétera, ¿no? Tal vez sería un alivio bastante obvio de permitir la suspensión del pago de las contribuciones a las AFP temporalmente, mientras dure la crisis. Hubo también una pregunta sobre cambios, sobre la parte de tributación, sobre la parte de inversión. En realidad los críticos plantean de que un impuesto patrimonial va a desincentivar el ahorro. No voy a entrar a discutir los argumentos, que son bastante absurdos, ¿no? Lo que desincentiva, a lo mejor desincentivaría el consumo, este consumo suntuario gigantesco que ellos tienen, ¿no? O menos plata de afuera, pero en fin. Pero hay estudios empíricos, serios, econométricos, ¿no? Hay uno publicado en American Economic Review, en uno de las revistas de la América, tiene varias revistas ahora, la American Economic Review, otro publicado por NBR, etcétera, ¿no? Que han hecho estudios fundamentales. Hay un caso muy interesante, que es el caso de Dinamarca, que tuvo impuestos patrimoniales, hizo muchos cambios a través del tiempo y documentó todo eso. Entonces se transformó eso en un experimento natural que fue usado por estos autores en el análisis econométrico, donde encuentran que efectivamente no hay ningún efecto perceptible ni sobre el ahorro ni sobre la inversión. Lo mismo hay un estudio similar hecho en Suecia. Hay un estudio mucho más reciente de Colombia, hecho por Juliana Londoño de Berkeley, donde encuentra algo parecido en Colombia, ¿no? Donde hay mucho, donde hay más, no hay
los niveles de control que existían cuando existieron estos impuestos en los países escandinavos. En Noruega todavía existe, por supuesto. Y encuentran de que realmente los efectos en la inversión no se pueden identificar, no se encuentran, ¿no? Y bueno, esa es la evidencia empírica. Lo mismo ocurre con algo que mencionaba Marco anteriormente sobre los salarios mínimos, ¿no? Que siempre que los salarios mínimos tienen un efecto negativo sobre el empleo de los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que los estudios empíricos desde los años 90, ¿no? Hasta la fecha, que son pero decenas, ¿no? Literalmente son decenas de estudios, lo que han encontrado en 95% de ellos es que o no tienen ningún efecto, o que incluso dependiendo del nivel inicial, por supuesto, tienen un pequeño efecto positivo sobre el empleo, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas de los economistas ortodoxos, ¿no? Siempre me ha sorprendido mucho. De alguna manera, plantea cosas desde la ideología, ¿no? Pero jamás, o muy rara vez, utilizan la evidencia empírica, que es cada vez mayor. O sea, la calidad de los estudios empíricos, el énfasis en la profesión hoy día es muy grande sobre la calidad de los estudios empíricos. Es muy difícil publicar hoy día estudios teóricos en las principales revistas. El 95% de estos estudios son empíricos. Entonces, tenemos una avalancha de evidencia que por lo general muy en contra, en forma muy contraria a todas estas prescripciones añejas que todavía pululan en el ambiente chileno, ¿no? Y el caso de los salarios mínimos, uno de ellos, ¿no? El caso de los impuestos a las personas, otro argumento siempre es que el aumento de los impuestos a las personas de altos ingresos, ¿no es cierto?, van a disminuir su incentivo a trabajar, al empleo. Y resulta que las estimaciones empíricas muestran que la función de oferta de trabajo es backward bending, se va para atrás cuando a niveles muy altos de salario de ingresos. Lo que significa que si tú le subes el impuesto y le bajas el salario efectivo después de impuestos, en lugar de disminuir la oferta de trabajo, le aumenta la oferta de trabajo. Esto para los niveles salariales muy altos, no estamos hablando de 20, 30 millones mensuales. Entonces, y así, bueno, podría pasarme mucho más rato, no lo voy a hacer obviamente, contando historias sobre cómo se ignora sistemáticamente la evidencia empírica, ¿ya? Lo mismo está ocurriendo ahora con los impuestos patrimoniales, por eso con Gino escribimos este trabajo y tratamos de hacerlo lo más profundo, lo más serio posible, utilizando la bibliografía existente al máximo y utilizando la información disponible de la manera más profunda posible, ¿no? Pero bueno, eso. Gracias, Ramón. Aprovecho que Marco, yo sé que te tienes que ir ahora a las 9:30, así que, bueno, obviamente si tienes más tiempo para quedarte y responder las otras preguntas que hay, bienvenido sea, pero de todas maneras, en el momento en que te tengas que ir, sabes que, bueno, te agradecemos la presencia y obviamente esperamos volver a encontrarnos en otros espacios de debate de aquí de la revista o cualquier otro espacio que se vayan quedando en el futuro. Quisiera, bueno, ir agregando algunas otras preguntas. Creo que, bueno, en el caso de la pregunta de Gino, me parece que Marco ya la respondió, justamente estaba asociada a esta propuesta que ha surgido en relación a retirar el 20% de las pensiones. Tú algo mencionaste al respecto, Marco. Bueno, había una pregunta también en relación a si, bueno, dado que las encuestas de ingresos subestiman los ingresos del decil más rico, entonces, ¿por qué no se ha cambiado hasta ahora? A ver, un momento. ¿Por qué no se han intentado algunos métodos de corrección del Gini? Cuando se ha hecho la pregunta en otros países como Perú.
Si alguien quiere responder ahora, puedo seguir después con las otras preguntas. Marco, por favor, tú tienes que irte. O si quieres agregar algo más, Marco, también. Sí, estaba leyendo en el chat algunas cosas unas cositas rápidas que puedo ayudar a responder algunas preguntas del chat que estaba leyendo. Pero bueno, lo del impuesto a los súper ricos, claramente las encuestas de hogares están absolutamente obsoletas para medir distribución del ingreso. No llegan de ninguna manera a encuestarse a los hogares de los súper ricos, que cuando uno hace la curva de Penn, que aquí justamente es la que permite ver que el 1%, el 0,1, el 0,01, como decía Ramón, es lo que explica la desigualdad en países, sobre todo como los nuestros. Sin duda, como lo ha demostrado Piketty a nivel mundial, Zuckman, Sáez, Atkinson, etc., y como lo han demostrado Ramón, profesor Figueroa también, entre otros en Chile, la mejor manera de medir esto es con un registro administrativo, ¿no? Y ahí está el trabajo de Ramón con la parte del León, que tiene su actualización. Eso en Chile para poder ver que efectivamente los Gini reales, y cuando nos dicen que la desigualdad ha bajado, ¿no? Se ha bajado los últimos 15 años midiendo con la CACEN. Primero, nosotros tenemos un dato que si ustedes toman veintiles, van a observar que la desigualdad ha aumentado entre el año 90 y el 2017. No ha disminuido ni se ha mantenido, ha aumentado, viendo concentración de ingresos por veintiles, comparando 21 con 2020. 5% más rico con 5% más pobre. Porque la CACEN ya entrando a percentiles más pequeños no es tan significativa estadísticamente. Pero los estudios de Ramón y el profesor Figueroa, etcétera, demuestran que el Gini real, con registro administrativo, en ese momento cuando teníamos el FUT más activo que nunca, que sigue viviticoleando, supera el 0,6, ¿no? El Gini real, cuando medimos las ganancias retenidas, etcétera, supera el 0,6, y de ninguna manera podemos hablar de y estamos bajando ostensiblemente la desigualdad. Bueno, Ramón, sin duda, va a referirse mejor que yo a eso. Con respecto a algunas pequeñas cosas, alguien preguntaba, no sé si me puedo referir a algunas cositas que leí en el chat que puede servir de ayuda. Sí, claro. Alguien preguntaba por la ley reservada del cobre, ¿no? ¿Dónde están esos recursos? Efectivamente, cuando vemos los activos del Tesoro Público, el último dato disponible es de abril, que está en la Dirección de Presupuesto. Chile tiene 31.500 millones de dólares en 6 fondos, ¿no? Unos son chiquititos, como uno de apoyo regional, uno de educación y otro para enfermedades de alto tratamiento, de alto costo. Pero los tres más importantes, el Fondo de Estabilización Económica y Social, 10.500 millones de dólares, el Fondo de Reserva de Pensiones, de 300 millones de dólares, y otros activos del Tesoro Público, donde hay 9.500 millones de dólares. Eso en general era de 4.000, 5.000, y que es para la caja que tiene el Estado durante el año. Pero aumentó tanto porque el 28 es 6.660 millones de dólares de la ley reservada del cobre, y justamente se han gastado. Entonces ahí está la plata, y efectivamente podríamos disponer de ella para necesidades absolutamente contingentes. Y otra pregunta muy rápida, que tiene que ver con por qué no se congela. Algunas personas preguntaban por los pagos de cuentas básicas, otros por los créditos universitarios. Aquí tenemos otra forma que el capital ha usado para acumular, ¿no? Que es el crédito con aval del Estado. Los bancos, desde el 2006 al 2019, que es el momento que se crea el CAE, el 2006, han entregado 7.600 millones de dólares en CAE. Hay un estudio disponible en la página de la Fundación Sol que publicamos recientemente y están todas las cifras. 7.600 millones de dólares ha sido eso que la banca ha entregado CAE histórico, pero el fisco ha recomprado la banca con sobreprecio, ¿no? Un equivalente a 5.270 millones de dólares. O sea, de los 7.600 millones de dólares que la banca ha llegado, el fisco le ha pasado de vuelta 5.270 millones de dólares. Por tanto, sin duda que es una condonación, ¿no? Nosotros hablamos de que no solo tiene que ver con congelamiento de pago en esta pasada. Es muy legítimo hablar de la condonación de deudas mal habidas, porque aquí hay personas por la suerte de nacer en Chile, donde la educación no es un derecho, tuvieron que pagar y endeudarse a futuro, hipotecar su futuro por la educación. Por tanto, todos esos aspectos son fundamentales, tal como decía Ramón, ponerlos sobre la mesa en esta crisis.
porque esto no es solo una crisis sanitaria, una crisis global, ¿no? De modelo, en el caso chileno, una crisis del capitalismo profunda. Por tanto, todos esos aspectos que nos parecen que son irracionales desde la lógica del buen vivir de los hogares, tienen que ser cuestionados y tienen que ponerse sobre la mesa. Esto de que no hay recursos, de que es muy caro, siempre nos van a decir. Entonces, ¿cómo no había recursos si el Estado se gastó más de 5.000 millones de dólares en recomprarle CAE con sobreprecio a la banca? Eso quería aportar en base a la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Marco. Bueno, tal vez para finalizar voy a plantear algunas preguntas que me llegaron a mí en privado. Hay una pregunta de, espérenme un momento, Alberto Isaacson, que está dirigida a Ramón. Dice, para entender mejor el tema, cuando hablamos de la renta extraordinaria de los oligopolios monopsonios, ¿esta corresponde al precio cobrado por sobre el precio de competencia? Esa es la primera pregunta. Luego está otra pregunta también para Ramón, que dice, ¿cómo opera técnicamente el impuesto al patrimonio? Señala que son frecuentes los argumentos que dicen que grabaría actividades productivas que ya fueron grabadas por años anteriores. Por otro lado, ¿se cobraría este impuesto todos los años? ¿Se iría grabando el mismo patrimonio varias veces o solo el aumento de este? Finalmente señala cómo se combina con el impuesto a la renta. Son dos preguntas, y otra pregunta bueno, que llegó al chat para todos, pero que no se ha respondido todavía, es ¿qué opinan de las políticas de ingresos o rentas hacia los hogares con personas fuera de la fuerza de trabajo desocupadas? Si esto debería estar o no condicionado a que estos hogares, por ejemplo, se capaciten para otros empleos. ¿Quieres que...? Sí, bueno, Ramón, si quieres tú responder, porque habían dos preguntas para ti. Claro, mira, sobre las rentas de monopolios, oligopolios, etcétera, ¿no? Son precios excesivos. O sea, esta es una cosa que se entiende muy bien en economía. El monopolio, al ejercer su poder monopólico, que lo tienden a ejercer, ya sea directamente, es simplemente restringir la producción. Al restringir la producción en un nivel óptimo, de tal forma de maximizar sus ingresos, lo que ocurre es que los precios, estamos hablando aquí de industrias del mercado interno, ¿no? Precios endógenos, no estamos hablando de las industrias exportadoras. Los monopolios, en ese caso, al restringir la producción, cobran más que el precio que sería un mercado medianamente competitivo, ¿ya? Y se han hecho estimaciones en algunos casos, ¿no? En Chile muy pocas, creo que hay algunos estudios, pero esto no es tan abstracto. En muchas partes han hecho estimaciones de los costos del monopolio en términos de sobreprecios que cobran. La otra cosa es que el monopolio no solamente explota a los consumidores, también explota a los trabajadores. Y esto lo entienden muy bien los economistas neoclásicos. ¿En qué consiste la explotación de los trabajadores? Que se les paga un salario inferior a la productividad marginal de ellos. Eso está en los libros de texto, ¿no? Eso lo iban a saber todos, ¿eh? Pero se ignora sistemáticamente. Esa es otra fuente de rentas, la explotación de los trabajadores. Y finalmente, el caso de los monopsonios u oligopsonios, ¿no? Donde lo que ustedes ven, esto está en los diarios, a las pymes que proveen servicios a estas grandes empresas, se les ha pagado tarde, se les subpaga, se les paga menos de lo que correspondería, etcétera, ¿no? O sea, se ejercen presiones de todo tipo, porque son absolutamente dependientes. O sea, hay 500, 600, 1000 pequeñas empresas que son dependientes de un comprador, ¿no? Y eso, el poder económico se ejerce a través de estos mercados. Entonces, como digo,
todas estas cuestiones se podrían cuantificar. El hecho de que no se hayan hecho en Chile es otra cosa. Han habido algunos mercados en los cuales sí se ha cuantificado, pero en forma muy reducida, ¿no? Pero en otros países sí se han cuantificado. Es posible cuantificar estas rentas, ¿no? Y no hay ninguna razón por la cual no debiera hacerse. Sobre el impuesto al patrimonio como un doble impuesto. Y mira, en realidad, si los dueños de estos grandes patrimonios pagaran sus impuestos de forma consistente, ¿no? Tal vez habría algo de cierto en eso. Pero lo que ocurre es que han hecho, aquí sí que hay documentación, ¿no? Muy nutrida sobre el tipo de argucias que han utilizado evitar pagar impuestos por medios legales, ilegales o lo que sea, ¿no? En esto sí que hay estudios, hay un estudio de CIPER que se publicó no hace mucho, basado en un libro de uno de los editores de CIPER, donde muestra todos los tipos de chiquiñuelas y argucias de todo tipo, ¿no? Que se han utilizado para evadir impuestos. Y los que van, y ellos lo demuestran bien claro en el libro, ¿no? Es un libro de relato periodístico, pero igual de un gran valor, ¿no? Estas grandes evasiones son siempre de los grandes grupos económicos, en gran medida. Entonces, si uno ahora plantea un impuesto al patrimonio a estos grupos económicos, son más o menos 30 y tantos, ¿no? Que lo único que está haciendo al final, no es doble tributación, esta es la primera vez que van a pagar algo. ¿Para qué decir los impuestos de herencia? Jamás se han pagado en este país. Creo que hay un individuo que decidió pagarlo por alguna razón, al Angelini, uno de esos. Pagó $800 millones de impuestos de herencia. Entonces, cuando tenemos un sistema que ha permitido una evasión sistemática por parte de la gente que obtiene los más grandes ingresos, las más grandes rentas, es difícil hablar de doble tributación. En otros países donde los impuestos se pagan de forma más seria, que han existido estos impuestos patrimoniales han sido criticados precisamente sobre esa base, ¿no? de doble tributación. Ahora, aquí hay dos perspectivas. Una de ellas es plantear, mire, estamos en una situación extrema, una crisis como la que en muchas décadas jamás ha vivido el país, de gran sufrimiento de una altísima proporción de la población. Lo que menos pueden hacer, ¿no es cierto?, es que estas superfortunas contribuyan a mitigar un poco esos grandes sufrimientos y grandes penas, ¿no? Y eso podría considerarse como un impuesto de una sola vez, ¿no? Que tiene algunas ventajas considerarlo de esa forma. Ahora, a mi modo, eso es lo mínimo, ¿no? A mi modo de entender esto, debería proyectarse en el tiempo, debería ser una parte, porque es muy difícil evitar la evasión. Y lo otro que es muy interesante, y esto hay que pensar un poquito en forma dinámica, lo que la literatura nos dice es que la combinación de impuestos patrimoniales con los impuestos normales a los ingresos y a la renta permiten reducir la evasión, porque permiten chequear las fuentes de ingreso con las fuentes de activos que hay detrás de esos ingresos. Y eso es una razón muy importante para promover impuestos patrimoniales, aunque sean a tasas bajas, porque el hecho de que tengan que hacer una declaración de sus activos, facilita grandemente evitar la elusión y la evasión tributaria. Y la otra cosa que de nuevo quiero insistir es que existe un sistema de transparencia tributaria de intercambio de información financiera internacional
lo tiene la OCDE desde el año 2009 y que está a disposición de los países, que prácticamente hace imposible ocultar riquezas a través de distintas, de los trucos normales que usualmente se usan en entramados societarios complejos, etcétera, para ocultar los verdaderos propietarios de esta riqueza. Pero también este sistema que tiene la OCDE ha sido muy útil para prevenir la evasión. Y eso tengo la impresión, aquí todo muy oscuro, ¿no? Muy difícil obtener información fidedigna, me da la impresión que el Servicio de Impuestos Internos sencillamente no lo ha usado de una manera tan intensiva como lo voy a hacer. Por lo menos eso es lo que plantean desde un estudio de la OCDE, ¿no? Que Chile lo ha usado de una forma bastante limitada. Entonces, como les digo, la historia de la doble tributación es muy relativa, ¿no? Y para el caso chileno, para el caso latinoamericano, diría yo, iría más allá de eso. No sé si ustedes saben, hay varios países en Latinoamérica donde hay movimientos muy importantes hace muy poco se hizo una reunión de parlamentarios de varios países, por alguna razón no fueron parlamentarios chilenos, sobre la implementación y el intercambio de información para un eventual impuesto patrimonial. O sea, cada vez más existe un consenso de que los impuestos patrimoniales, sobre todo en países tan terriblemente desiguales como el caso de los latinoamericanos, la mayor parte de los latinoamericanos, es esencial. E incluso el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional diseñó o contribuyó a diseñar el impuesto patrimonial de Colombia, que ha sido relativamente exitoso, de acuerdo a unas evaluaciones recientes, ¿no? El FMI está en esa posición hoy, ¿ya? Nadie va a acusar al FMI de ser una institución revolucionaria, ¿no? El Financial Times sacó una editorial histórica hace un mes atrás diciendo exactamente eso: impuestos patrimoniales, por lo menos por una vez, son justificados en estos momentos de crisis donde una gran parte de la población está sufriendo enormemente. Y una pequeña parte de ella, una pequeñísima fracción de ella, estamos hablando del 0.05% o menos de la población, está viviendo como siempre en medio de sus lujos, helicópteros, jets, etcétera, ¿no? Ahora mismo en Inglaterra está el impuesto patrimonial sujeto a discusión. O sea, de alguna forma lo que menos se puede pedir es que exista un debate público, ¿ya?, sobre la posibilidad de un impuesto como este, sobre todo cuando tenemos que una gran mayoría de la Cámara de Diputados aparece apoyando un impuesto de este tipo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un sistema de los medios de comunicación que son absolutamente controlados por esta ley, que simplemente no dan espacio para el debate objetivo, ¿no?, que sería absolutamente esencial. En fin, hay muchas razones, habrían, de hecho, razones para cuestionar algunos aspectos de los impuestos patrimoniales en base a que han fracasado efectivamente en algunos países, en otros no. Pero por eso es tan importante el debate público, es tan importante que la gente se informe y que lleguemos a decisiones informadas sobre sobre este tipo de cambios de políticas públicas que son, a mi juicio, tan cruciales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No había más preguntas, Ramón. Te agradezco mucho y bueno, en base a lo que tú sientas, da la sensación en realidad de que, o sea, de que está más que probado que se necesitaría una transformación en el sistema tributario, pero parece que en términos políticos, o con la política hoy día hegemónica, no hay espacio para
para realizar esas propuestas al menos, y ahí queda la duda o cabe la pregunta en realidad de si efectivamente, bueno, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Pareciera que el poder económico es el que tiene la decisión final, incluso, como dices, para abrir los temas al debate, cuando se habla incluso de medios de comunicación, pero incluso en relación a los propios políticos, digamos, a la política en sí misma, si está, pareciera que finalmente está sometida y sus decisiones están sometidas a qué es lo que finalmente define el poder económico. En todo caso, bueno, lo importante finalmente, como tú señalas, es abrir el debate y ojalá mantenernos bastante informados por otros medios que no sean los oficiales. Te dejamos ahora, porque ya es bastante tarde, para que bueno, hagas tus actividades y le agradecemos a todos los participantes por haber tomado y haber dado el tiempo para participar en este segundo foro de Vista Heterodoxia. Esperamos poder seguir haciendo nuevos foros respecto de temáticas tan importantes como esta. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.